Le damos la bienvenida en la Red 21 a Magdalena García, médica, psiquiatra, especializada en niños, niñas y adolescentes. Y para empezar, una reflexión sobre este hecho que ha ocurrido y ha conmocionado a nuestro país en las últimas semanas, y aprovechamos también que hayan pasado ya algunos días de los asesinatos ocurridos a dos niños de 8 y 9 años a mano de su propio padre. Bueno, más allá de todos los adjetivos calificativos que podamos aplicar a esta situación tan conmovedora, desgarradora, impactante, nos confronta, creo, una vez más con nuestra condición humana y con este fenómeno de la violencia interpersonal que precisamente a 24 horas, menos de 24 horas de haber presentado los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia, su informe de gestión sobre la detección de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, nos pega fuertemente esta noticia, ¿no?, de la muerte de dos niños de esta manera tan cruenta. Nos impacta, nos cuestiona, nos sacude de qué cosas hemos hecho y de qué cosas faltan hacer todavía, ¿verdad? ¿Qué camino hay que recorrer para poder detectar, prevenir y abordar situaciones para evitar estos sucesos, ¿no? ¿La violencia se ha vuelto más compleja? Qué pregunta, Ana, ¿no? Porque es lo que nos preguntamos justamente todos estos días. Quizás nosotros desde quienes trabajamos con infancia y adolescencia, que estamos agrupados en CIPIAF como dispositivo interinstitucional, intersectorial, reflexionando en torno a esta pregunta que tú haces, ¿no? ¿Se ha vuelto más compleja? Desde siempre decimos que es un fenómeno complejo, ¿no? Por eso nos referimos a la violencia como un fenómeno estructural, una sumatoria de pequeñas violencias que terminan en hechos que nos impactan como este, pero que tenemos que pensar como parte de todos los sistemas, ¿no? El sistema familiar, el sistema comunitario, el sistema de las ideas, los fenómenos históricos que acontecen en este momento, y vemos que se ha complejizado, por lo menos en nuestro medio, en los últimos años, con todos los fenómenos vinculados a violencia de género y generaciones, como decimos, ¿no? Niños y niñas que quedan además atrapados en situaciones de otras violencias que, como en este caso, ¿no?, de las que son blancos sin tener ningún tipo de, bueno, por supuesto, jamás lo tienen, ¿no?, de responsabilidad al respecto, ¿no? Pero podría decirte que tenemos esa impresión de que si siempre es un fenómeno complejo, lo estamos viendo como cada vez más complejizado. Las agresiones tienen que ver también con un modelo de sociedad patriarcal. Justamente es uno de los componentes, ¿no?, en esta multifactoriedad del fenómeno de la violencia, ese modelo patriarcal que hace que las personas pasen a ser objeto, niños, niñas, mujeres, ancianos, o sea, especialmente los más vulnerables, de los más fuertes, es uno de los elementos, ¿no?, de este fenómeno multisistémico, ¿no? Pero es uno de los elementos culturales, justamente, ¿no?, en los sistemas, el sistema familiar, el sistema comunitario, el sistema cultural, todos, ojalá pudiéramos explicarlo por un solo factor, y diríamos, bueno, es el consumo de drogas, es el alcohol, es el patriarcado, pero en realidad es la sumatoria de todo eso, ¿no?, lo que hace al fenómeno de la violencia. Cuando una mujer es agredida, ¿se puede decir que sus hijos también son agredidos, son víctimas y no testigos de esa violencia, sino víctimas de la violencia? Te lo puedo, sí, Ana, exactamente como decís, así lo consideramos, desde distintas claves, ¿no? Yo te voy a hablar desde la clave biológica, que es justamente la que tiene que ver con mi formación y con la disciplina que ejerzo, ¿no?
los niños, las niñas, todos los seres humanos, nacemos condicionados biológicamente para entregarnos absolutamente a nuestros cuidadores primarios en ese vínculo que debería ser protector siempre, que es el vínculo de apego, ¿no? Que está como determinado biológicamente para asegurar la sobrevivencia de la especie. En todas las especies, de hecho, el apego fue descrito en primera instancia por observación del comportamiento de los mamíferos, ¿no? Nosotros somos los mamíferos superiores, se supone. Entonces, para un niño, para una niña, que su figura de apego y de cuidado sea agredida, es como si fueran agredidos ellos mismos, porque sabemos que para su sobrevivencia necesitan de la figura protectora de referencia, de protección, ojalá su padre y su madre, ¿no? O quien hace las veces de. O sea que si dañamos a su cuidador primario, los dañamos a ellos. Si ponemos en riesgo la vida del cuidador primario, los dejamos en desamparo, que es uno de los traumas más duros, ¿no? Para la integridad física y mental de los seres humanos en desarrollo, ¿no? ¿Se puede pensar que la agresión de este hombre contra sus hijos estaba vinculada a la separación con su esposa, la madre de estos niños? En un inicio, y dadas las características del evento, y ahí te hablo también desde una perspectiva de mi formación como médico psiquiatra, por supuesto que hay fenómenos que determinan comportamientos que nos impactan profundamente y que hay que evaluar si están detrás de un fenómeno como este. En este caso, al hacerse la pericia correspondiente y determinarse que esta persona es imputable, descartamos que haya estado bajo los efectos de una alienación, ¿verdad? De una imposibilidad de tener con qué suceden estas situaciones, porque en los últimos años tenemos más de 10 casos de niños muertos en esas mismas condiciones, ¿verdad? Esto que llamamos, muerte vicaria o en sustitución, el niño, la herencia que iba hacia otro ser humano, ¿no? En el blanco, para venganza, los móviles son para dañar al otro, ¿no? Los móviles son variados, pero se podría pensar que se trató de algo así. No se está, no estamos al tanto de la situación última de la evaluación. Compartimos con todos los profesionales que estamos en contacto con la infancia y con la familia, ¿no? Evento vital, estresante, o un evento vinculado a una catástrofe, como que puede ser un terremoto, un tornado, lo que sea, ¿no? En este caso era un evento humano, ¿no? Que el concepto de trauma es estar expuesto a ese evento como persona o como comunidad, es también estar expuesto a detalles mórbidos o aversivos, dicen los manuales de psiquiatría, ¿no? Entonces, tratamos de proteger, por favor, informar sin detalles aversivos, sin morbosidad, porque hay niños, porque hay niñas que pueden ser dañados por esos elementos, ¿no? Y justamente por la forma en que se transmite, dado que, siendo coherente con lo que acabo de explicarte, Ana, de que para un niño, para una niña, su padre y su madre son su base segura, y de la mano de ellos tiene que transitar por la vida, si se llega a cruzar en su mente, digo, bueno, entonces esto me puede pasar a mí en cualquier momento, o sea, un papá puede matar a sus hijos, o sea, me puede pasar a mí, es lógico que cualquier niño inteligente, justamente de la edad de estos niños de 8 y 9, cuando adquieren en el curso de su desarrollo el concepto de vida y de muerte, el concepto de irreversibilidad, es justamente un momento del desarrollo muy sensible, ¿no? Uh-huh. Una de las posibilidades más alentadoras que tuve en estos días tan tristes, ¿no? Fue poder acompañar a la comunidad de la escuela, a la comunidad educativa que solicitó ayuda, ¿no? Para poder acompañar mejor a las familias y a los niños, y conversábamos con las familias de niños de 8 y 9 años, justamente esto, ¿no? No ocultemos la verdad porque es inocultable, y porque los secretos comunitarios hacen tanto daño como los secretos familiares, ¿no? Pero abordémosla
desde una perspectiva esperanzadora, del otro lado de la balanza, lo que sí puede, los cuidados de los padres y las madres, el amor de los padres y las madres, lo protector que es, poder pararnos desde el lado de la visión protectora de la familia, ¿verdad? Y de que si bien estas cosas excepcionalmente pasan, poder asegurarles que están cuidados, protegidos por la familia, por la escuela, por la comunidad, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia con la comunidad educativa? ¿Qué se Alentadora, puede, qué se alentadora, puede, felizmente, ¿no? qué se Que, puede que decir? uh-huh. Los Estamos, chicos entienden, por ejemplo, no se está que se está ante un homicidio, un asesinato, y no bueno, que sus compañeros murieron de forma accidental, por ejemplo. desde el primer día, y salió ahí como muy familiarmente, ¿no? Como nos pasa a todos cuando pensamos que, por supuesto, haciendo todo lo que pensamos que es lo mejor para los niños, ¿no? Sin mala intención, pensamos que los protegemos en situaciones de muerte comunes, ¿no? Diciendo que el abuelo, que la abuela se fue de viaje, y para el niño es mucho peor. ¿Cómo se fue de viaje y no me avisó a mí? ¿Cómo va a ser eso mi abuela? Y cuando le explicamos que falleció, está, entonces, bueno, no es que me dejó, no es que se fue. Así de la misma manera que a veces queremos proteger a niños y niñas frente a una situación de una muerte, de un duelo, de la misma manera como familia individual o núcleo familiar del niño y como familia educativa, poder decir la verdad, bueno, sin morbo, ¿no? Sucedió que murieron, no era el momento de morir, murieron porque su padre lo mató. Hay circunstancias muy difíciles de explicar y de entender, acompañando. Estamos hablando a los niños que preguntan sobre la muerte y que deben ser respondidos, herramientas para los padres para trabajar en ese sentido, en la intimidad de la familia, con ellos, ¿no? Por Y ver de qué ejemplo, van. por ejemplo, Por ejemplo, bueno, tuve oportunidad de compartir eh, una, una experiencia de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es una médica psiquiatra suiza, que es quien nos ha enseñado muchísimo sobre las etapas del duelo, primero el enojo, después la rebeldía, después finalmente la aceptación, ¿no? Conocer esas etapas para poder acompañar bien a los niños, y a partir de las experiencias seguidas por mucho tiempo por esta médica inminente, tan premiada y tan aplaudida por la humanidad, saber que el momento mismo de la muerte no es un momento de dolor, por más que no podamos entender, nadie haya venido para contarnos, como le decimos a los niños, pero sabemos que personas como esta doctora que ha estudiado mucho, mucho, mucho la vida y la muerte, nos dice que el momento mismo de morir no es un momento de dolor, y eso alivia muchísimo, porque es una de las preguntas más frecuentes de los niños, ¿no? Y les dolió porque el dolor es lo que les preocupa, ¿no? ¿Dónde están? El dolor son las cosas que preocupan a los niños de 8 o 9 años. Poder tranquilizarlos en eso es un alivio muy grande, y para las familias también, ¿no? Y para todos los que hemos perdido un ser querido. Realmente eso está biológicamente estudiado, probado, y es muy tranquilizador, ¿no? Trabajar justamente acompañando a niños y a niñas en enfermedades terminales, de ellos o de sus familias, y en este caso aplica, también en esta situación, aplica poder trabajar con estos niños ante la pregunta, ¿y qué les pasó en eso tan feo, ¿no? ante estas situaciones de violencia de género y generaciones, las políticas públicas están a la altura de la situación que está viviendo el Uruguay respecto a este tema, donde ha crecido la violencia de género, donde ha crecido la violencia de generaciones. ¿Estamos a la altura? Estamos intentando estar, lo dijera, sería pero no llegamos aún, ¿no? No llegamos aún. Creo que una política pública, podríamos llamar, la regularización de la situación de CIPIAP, la inclusión de la formación de CIPIAP en la ley 19.747 del año 2019, que es la modificación del código, del sistema integral de protección a la infancia contra la violencia, es un paso
importante. Ya venía desde el 2007 bregando y luchando por su reconocimiento como dispositivo interinstitucional que pueda dar la normativa, ¿no? Y dar señalamientos, y desde la interinstitucionalidad y desde la intersectorialidad, llamar a que se generen los recursos, ¿no? Creo que en todo lo que tiene que ver con la detección hemos avanzado mucho. Quizás nos quede las dos puntas que hay en el medio. La prevención, que está previsto que se trabaje mucho más en prevención, en todos los medios, sobre todo en el medio educativo, ¿verdad? Capacitando docentes y educadores para desarrollo de fortalezas, no solamente ellos para detectar tempranamente indicadores o escuchar atentamente la palabra de los niños, que es el principal indicador de las situaciones de violencia, hay que estar atento y ser sensible a sus muestras, sino también a cómo fortalecer niños y niñas, que es una de las puntas, ¿no? Trabajando directamente con niños y niñas, ni que hablar con todo lo que tiene que ver con sensibilidad comunitaria, ¿no? Por supuesto que todos aspiramos desde hace mucho a la crianza, pero en realidad la tenencia compartida existe en nuestro país, la posibilidad desde siempre de acceder a la tenencia compartida por homologación, eso es posible. El asunto es que cuando se quiere imponer la tenencia compartida en todas las situaciones, que marca una diferencia, ¿verdad? Porque la tenencia compartida ya es posible. Cuando vamos al juez para pelear por la tenencia compartida, es porque ya hay una situación entre los cónyuges, en la pareja parental, de tensión, de hostilidad, en la que el niño queda en el medio y es como tironeado, ¿verdad? De un lado y del otro, como presa, y eso, bueno, discrepamos profundamente con esa situación, ¿no? De imposición en situaciones donde se podría regular de otra manera. Pero mucho más aún, lo que nos preocupa profundamente es que se dé marcha atrás en todo lo que tiene que ver con la protección del niño que ha sido vulnerado. Entonces, en este momento, la prioridad es proteger al niño. La prioridad es que esté a salvo. Si hay una sospecha de que ese niño está siendo vulnerado por alguno de sus progenitores, no podemos, hasta que se dilucide la sospecha, someterlo a la convivencia con la persona que lo está violentando. Ese es el altísimo riesgo que se corre cuando se impone la tenencia compartida. Cuando se acuerda es maravilloso. Ahora, cuando se impone como única forma, pone en altísimo riesgo a la infancia. Ya ven, este hecho creo que es algo que nos tiene que conmover muchísimo, ¿verdad? Como para pensar qué hacemos cuando obligamos a los niños, y lo vemos sin ser este hecho de sangre o de muerte, ¿verdad? Cuántas veces en este querer dañar al otro, en esta forzar esa convivencia, el niño queda en el medio expuesto a abuso, a maltrato, a la muerte en este caso, ¿no? Pero, y a otras situaciones que dañen a la otra parte o someterlo a situaciones de riesgo. No lo sabemos y por lo tanto, sea cual sea la parte, ¿no? Tenemos que priorizar la protección. Creo que no podemos dar marcha atrás en eso, que nos venía ayudando a decir, bueno, mientras tanto, por supuesto hay procesos que también había que revisar, de procesos a nivel judicial, que sabemos que hay un reclamo de que superan las posibilidades, la velocidad, digamos, de resolución, pero no se solucionan cambiando la protección del niño por la solicitud de los adultos, ¿no? Gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes.